generación que analizaremos hoy se basa en la biodigestión anaerobia, una tecnología clasificada dentro de las fuentes no convencionales de energía renovable. Este tipo de generación consiste en la degradación de materia orgánica por microorganismos en ausencia de oxígeno para producir biogás, un combustible rico en metano. Antes de hablar de su importancia, es importante aclarar que existen otros tipos de biodigestión. Entre estos tenemos la biodigestión aerobia. Lo tenemos clasificado según la presencia de oxígeno, que está la anaerobia y la aerobia, la cual depende de un suministro constante de oxígeno y no produce biogás, sino dióxido de carbono, agua y un lodo estabilizado, utilizado en sistemas de tratamientos de aguas residuales para descomponer los lodos activados. Tenemos también la clasificación según el tipo de sustrato, en la cual se encuentran la monodigestión y la codigestión. La monodigestión utiliza un solo tipo de residuo orgánico. Es sencilla, pero puede ser inestable si ese sustrato tiene deficiencias nutricionales o produce sustancias inhibidoras. La codigestión mezcla dos o más tipos de residuos orgánicos en un mismo proceso para mejorar el balance químico y biológico. Esto suele aumentar significativamente la producción de metano por tonelada de residuo y mejorar la calidad del fertilizante. Y la siguiente clasificación es según la configuración del proceso. Una etapa. Todas las fases de la digestión ocurren en un mismo reactor. Es un diseño más simple con una menor inversión inicial y más fácil de operar. De dos etapas. Separa las fases del proceso en reactores independientes para que cada grupo de microorganismos opere en condiciones óptimas. Es más eficiente en la generación de biogás y puede tratar una mayor variedad de residuos. Es más estable frente a cambios, aunque requiere una mayor inversión. Según la temperatura de operación. La temperatura define la comunidad microbiana y la velocidad de reacción. Tenemos la psicrófila. Ocurre por debajo de los 20 grados Celsius. Es un proceso muy lento, propio de climas fríos y digestores sin control térmico. La mesofilia. El rango típico de operación controlada es de 35 a 40 grados Celsius. Es el punto óptimo entre estabilidad y velocidad de producción. La termófila. Rango de alta temperatura, entre 50 y 60 grados Celsius. Ofrece una mayor velocidad de reacción, mayor destrucción de patógenos y por lo tanto tiempos de retención más cortos. Ahora sí, procederemos a hablar de la importancia de la biodigestión anaerobia. ¿Qué es la biodigestión anaerobia? La biodigestión anaerobia es la degradación de materia orgánica por microorganismos en ausencia de oxígeno, produciendo biogás, un combustible rico en metano y un biofertilizante de alta calidad. Su importancia dentro de los sistemas eléctricos radica en su capacidad de proporcionar energía firme. A diferencia de la solar o eólica, que son intermitentes, los sistemas de biogás pueden almacenar el combustible en gasómetros, permitiendo despachar la potencia de manera constante o programada según la demanda de la red. Se utiliza principalmente en el sector agroindustrial, plantas de tratamiento de aguas residuales, PTAR y rellenos sanitarios para la autogeneración y venta de excedentes. Dentro de su principio de funcionamiento tenemos dos fases macro, la bioquímica y la electromecánica. La fase bioquímica atraviesa 4 etapas microbianas secuenciales. Antes de convertirse en biogás tenemos la hidrólisis, acidogénesis, acetogénesis y metanogénesis. La hidrólisis es la primera etapa, donde las enzimas extracelulares como las celulasas, proteasas y lipasas descomponen polímeros orgánicos complejos como los carbohidratos, las proteínas, los lípidos, en compuestos más simples como azúcares, aminoácidos y ácidos grasos de cadena larga. Esta etapa es a menudo limitante de la velocidad del proceso, ya que la hidrólisis de materiales lignocelulósicos puede ser lenta. La acidogénesis o fermentación acidogénica. Los compuestos simples generados en la hidrólisis son convertidos por bacterias acidogénicas en ácidos grasos volátiles, principalmente en ácido acético, propiónico y butírico, junto con alcoholes, hidrógenos, dióxido de carbono y otros subproductos. Esta etapa ocurre rápidamente y produce un descenso del pH. La acetogénesis. En esta, los ácidos grasos volátiles, excepto el acético, y los alcoholes son oxidados por bacterias acetogénicas para producir un ácido acético
hidrógeno y CO2. Esta etapa es termodinámicamente difícil porque requiere una presión parcial de hidrógeno muy baja para ser viable. Por esto, debe estar estrechamente acoplada con la siguiente etapa, la metanogénesis, que consume H2. La metanogénesis es la etapa final llevada a cabo por arqueas metanogénicas estrictamente anaeróbicas. Existen dos rutas principales. La metanogénesis acetoclástica. El ácido acético se divide en metano y en CO2 y aporta aproximadamente 2/3 del metano producido. La metanogénesis hidrogenotrófica. El hidrógeno reduce el CO2 a metano. El producto gaseoso resultante es el biogás, compuesto típicamente por el 50-70% de metano y el 30% al 50% de CO2, con trazas de amoníaco y vapor de agua. La estabilidad de este proceso biológico depende críticamente de parámetros como la temperatura. Existe el rango mesofílico y el rango termofílico. El mesofílico va de 35 a 40 grados Celsius y el termofílico de 50 a 60 grados Celsius. El pH es óptimo entre 6.5 y 7.5. El tiempo de retención hidráulico y la relación del carbono-nitrógeno del sustrato. La monitorización de ácidos grasos volátiles VFA y la relación VFA-alcalinidad. Idealmente debe ser inferior a 0.3. Estos son indicadores clave para prevenir la inhibición del proceso y asegurar un contenido de metano en el biogás, que debe ser alrededor del 50 y 70%. Acondicionamiento del biogás. El biogás crudo producido en la metanogénesis es conducido a un sistema de acondicionamiento. Las etapas comunes incluyen desulfuración, que es la eliminación del ácido sulfhídrico para proteger los equipos de la corrosión. El H2S es altamente corrosivo para los componentes metálicos y los sistemas de generación. Existen métodos químicos, absorción y biológicos, biodesulfuración. La deshidratación, que es la eliminación del vapor de agua. El enriquecimiento es opcional, ya que consiste en la separación del CO2 para obtener biometano con pureza de metano superior al 95%, cuyas propiedades de combustión son comparables al gas natural, permitiendo su inyección en redes de gasoductos o su uso como combustible vehicular. Como siguiente fase tenemos la conversión energética, que es de biogás a electricidad. En este tenemos tres fases clave: la combustión, la expansión y la generación. La energía química del metano es transformada en energía térmica mediante combustión. Esta energía expande los gases para mover un pistón en un motor o los álabes en una turbina, obteniendo energía mecánica rotacional. Finalmente, el movimiento del eje impulsa un generador eléctrico que, por inducción electromagnética, tenemos la conversión térmico-mecánica. En esta, el biogás acondicionado se utiliza como combustible en un motor de combustión interna. Este es el más común, operando en ciclo Otto, una turbina de gas o microturbina o un motor Stirling. En los motores de combustión interna, la combustión en los cilindros genera la expansión de gases que impulsa el pistón y luego el cigüeñal. Estos motores requieren modificaciones en la relación de compresión y el avance del encendido para operar eficientemente con biogás, que tiene menor poder calorífico que el gas natural. La eficiencia eléctrica suele estar entre el 30% y el 40%, pero con recuperación del calor residual se alcanzan eficiencias globales superiores al 80%. Tenemos la conversión electromecánica. En este, el eje rotatorio del motor o de la turbina se acopla al rotor de un generador eléctrico síncrono o de inducción asíncrono. La rotación del rotor dentro del estator genera un campo magnético variable, induciendo una fuerza electromotriz en los devanados del estator según la ley de Faraday. Esto produce energía eléctrica alterna. En aplicaciones de pequeña y mediana escala, es común el uso de generadores de inducción autoexcitados por su robustez y bajo costo. El control de potencia y frecuencia se realiza mediante convertidores electrónicos de potencia para cumplir con los estándares de conexión a red. Bueno, continuando con este tema, vamos ahora con la parte de lo que viene siendo el acondicionamiento y vertido de la energía eléctrica. En este caso, con lo que viene siendo el biogás, ¿verdad?
este tiene que tener una serie de acondicionamientos, en el cual tiene que haber un control y un tablero de potencia que establece tanto la tensión como frecuencia, dependiendo obviamente del contexto que estemos hablando, como por ejemplo viene siendo con sistemas conectados a red, en la cual tiene que haber un convertidor de potencia que se sincroniza con el generador para un sistema, en este caso de la red pública. Y en caso de sistemas aislados puede destinarse directamente al consumo o almacenarse, en este caso en baterías, pues para su posterior utilización. Además de que la energía, en este caso, de las plantas de biogás, ¿verdad? Pueden contribuir activamente en la estabilización de producción programable, lo cual permite servicios complementarios como el control de potencia reactiva y la regulación de tensión, y esto al fin de cuentas funciona como una central eléctrica virtual. Ahora vamos con lo que viene siendo los componentes de un sistema. En este caso empezamos con lo que viene siendo el biodigestor, que técnicamente es el reactor, en el cual a partir de una cámara que es hermética, donde ocurre en este caso la fermentación pues, de los huéspedes. Y esto puede ser en este caso a partir de un domo fijo o a través de una campana flotante o un tubular. Y su función mediática es básicamente mantener el ambiente anaeróbico y la temperatura controlada, porque a partir de esto es que se genera todo lo que se necesita la producción. Después se hace una unidad de limpieza y purificación, que se conoce como scrubber, ¿verdad? Esto en el sentido de que se quiere eliminar el ácido sulfúrico, ¿verdad? El cual es indispensable debido a una serie de parámetros que ya, ¿verdad? Y después de aquí pasamos a la máquina térmica primaria, que viene siendo el motor o la turbina, en el cual convierte el gas en torque, ¿verdad? En la cual se usa en este caso como motores de combustión interna alternativos para mediana escala o microturbinas de gas para altas velocidades o cogeneración, ¿verdad? Y por último venimos a lo que viene siendo y se emplean generadores sincrónicos para el control de potencia reactiva y generadores de imágenes permanentes en sistemas de alta frecuencia. Ahora vamos con lo que vienen siendo sus aplicaciones, ventajas y limitaciones. En este sistema tiene aplicaciones muy versátiles, ya sea en zonas rurales no interconectadas, que permiten la identificación de comunidades aisladas, ¿verdad? Porque a fin de cuentas es una energía renovable no convencional, ¿verdad? Y en la parte del sector industrial se aplica en sistemas de cogeneración, donde se genera la electricidad y calor simultáneamente para procesos térmicos. Y en este caso, entre las ventajas que pueden haber, está viendo la gestión de residuos, lo cual en este caso transforma de forma pasiva los estiércoles en activos enérgicos y biofertilizantes. Y también viene siendo en este caso, el cual reduce drásticamente las emisiones de CH4 a la atmósfera, ¿verdad? Teniendo en cuenta que esto es un impacto positivo, dejando y que evita un poco la huella de carbono. Y por último, esto inclusive puede estabilizar la red eléctrica a no depender de condiciones climáticas variables, como lo pueden ser en este caso la eólica o la solar. Y entre las limitaciones o desventajas que puede tener este sistema, es que el ácido sulfúrico ataca el aislamiento de los desnudamientos de cobre, lo que puede en este caso eliminar su vida útil. Y obviamente esto requiere una gran logística porque a fin de cuentas esto tiene que estar en constante suministro y voluminizar de la biomasa para asegurar la continuidad del sistema. Y en este caso también algo que es importante es el subdimensionamiento de las reactores en Colombia, que limita el aprovechamiento del potencial enérgico real en las fincas, porque recordemos que Colombia es un país rico en la agroindustria. Que en este caso, hablando propiamente de esta parte, en Colombia el biogás forma parte de la biomasa que representa una fracción pequeña pero creciente en la matriz enérgica, aunque tal en este caso sabiendo que solamente representa una pequeña fracción de toda la energía que se impulsa o que se hace en Colombia. Entonces tenemos varios sectores que ubica principalmente en los departamentos de Meta, Santander y Cesar, donde se aprovecha el fluente líquido de las extractoras, ¿verdad? También tenemos el sector porcícola y ganadero, en los cuales tienen proyectos de microgeneración y mediana escala en Antioquia, Valle del Cauca y Cundinamarca, ¿verdad? Y también podemos tener escala urbana, que en este caso la central mayor que está de biogás es el proyecto del relleno sanitario de Doña Juana, que tiene una capacidad incluso de poder generar hasta 25 megavatios. Y ya como conclusión propia, en este caso, concluyo que en este caso el biodigestor es la única fuente de energía renovable capaz de competir con las plantas térmicas fósiles en términos de confiabilidad y despacho, que a pesar de que es bastante aprovechable, realmente tiene
una serie de logísticas que no se implementan o que incluso todavía no está en auge de poder hacerse implementación a gran escala y pues, en este caso poder producir la gran o al menos un gran porcentaje de toda la energía que se produce en Colombia. Desde mi perspectiva, la biodigestión es el puente necesario entre la ingeniería ambiental y la eléctrica. He concluido que la viabilidad de estos sistemas no depende solo del biogás, sino también de la instrumentación electrónica para monitorear la presión y la temperatura, asegurándose de que la metanogénesis sea estable para evitar fluctuaciones en la generación eléctrica. La implementación de sensores en línea y sistemas de SCADA es fundamental para mantener las condiciones óptimas de pH, temperatura y BFA y así garantizar una producción constante del metano.